Vamos a contaros algo más de la exposición Zóbel Chillida, Caminos Cruzados, que la Galería Mayoral acaba de abrir en París. Ya estuvo en 2019, el año pasado, en la sede de esta galería en Barcelona. Y ahora se presenta, como decimos, en Madrid este diálogo inédito entre Fernando Zóbel y Eduardo Chillida. La exposición está comisariada por Alfonso de la Torre y cuenta con la colaboración de los legados de los artistas. Presenta una cuidada selección de 13 óleos de Zóbel y una decena de esculturas de Chillida que ponen de manifiesto los vínculos creativos y vitales existentes entre ambos artistas. Vamos a saludar a Alfonso de la Torre. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, Paco y Jorge, encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes de Ser Cuenca. Nos apetece que nos cuentes un poco cómo se ha conformado esta exposición, esos caminos cruzados entre Zóbel y Chillida. ¿Cómo surge la idea de hacer esta exposición? Esta exposición es lo que podríamos llamar una pieza separada de la historia. Digo pieza separada porque nunca había estado narrada y desde hace algunos años nos propusimos este encuentro que ahora parece más o menos obvio, pero que ya digo que al que le faltaba un relato, que hablara de este encuentro entre dos artistas que habían nacido el mismo año, en 1924, que habían estudiado en la universidad, Zóbel en Harvard y Chillida había estudiado arquitectura en Madrid, y que ambos tenían como muchas notas en común, tenían lo que podía denominarse un cierto alejamiento y un cierto encierro que habían padecido Chillida en París y Zóbel durante sus estudios universitarios, y que ambos estaban pues interesados por muchas cosas comunes, por las culturas primitivas, Zóbel por el mundo oriental, Chillida por las esculturas que ven en el Louvre, las esculturas de las Cícladas, y cuando se encuentran, 1964, con ocasión de la escultura que preside el Museo de Arte Abstracto, la escultura de Abestigo-Góra, pues Zóbel cuenta una cosa muy hermosa, que es que se encuentra con alguien a quien no conoce personalmente, pero tiene la impresión de haberle conocido siempre, y se crea una amistad que durará siempre. Ese es el origen, Jorge, ¿no? Qué interesante tuvo que ser ese momento. Tuvo que ser muy interesante y en relación a eso, buenos días, Alfonso, lo primero. Hola, Jorge. En relación a eso, Paco, es muy curioso leer las cartas de Zóbel a Eduardo Chillida cuando tras el encuentro en el año 64 en Cuenca, que vino invitado Chillida y su mujer invitados por Saura, y claro, coincidieron y hablaron mucho con Zóbel. Zóbel es cuando muestra el interés en comprar una escultura, y me resulta verdaderamente curioso ver las cartas de Zóbel, donde Zóbel abiertamente y con una educación y un respeto exquisito le dice que él dispone de 250.000 pesetas, y le dice: Eduardo, busca y adecúa una obra al presupuesto que yo me puedo gastar. Yo sé tu prestigio, yo sé tu cotización, pero este es el dinero de que dispongo. Y posteriormente, Alfonso, que eso todavía es más curioso, le vuelve a escribir y le dice: con motivo de mi exposición en Madrid estoy vendiendo cosas, Fernando Zóbel, y puedo subir el dinero disponible para la escultura a 350.000 euros. A mí eso me ha chocado, me parece de una grandeza total y absoluta esa manera de decir: esto es lo que yo tengo y tengo tanto deseo de tener una obra tuya que en base a esto dame lo mejor que puedas sin comprometerte. Sí, hay que decir que en sus diarios añade Zóbel: acabando por completo con mis recursos, los recursos que tenía en aquel momento para la adquisición de obra de arte, pero se produce un encuentro en el que pronto se suman otros personajes que, como ha pasado tantas veces en el museo, llegan desde Europa a esa Cuenca de 1963-64. Ahí llega Aimé Maher, el gran galerista francés, y llega con un personaje, Louis-Gabriel Clayer, que era el asesor de Maher, que para quien no le conozca es en cierta medida responsable de la conocida pirámide del Louvre, en fin, que todos conocemos, y ambos, junto a Chillida, junto a Pili, junto a Saura, se quedan fascinados por la belleza del lugar, por esa aventura que unos locos, entre comillas, siempre recuerdo que muchos de esos artistas no han cumplido 40 años, pues están iniciando en Cuenca, que se convertirá en eso que tantas veces llamo nuestro primer museo democrático.
Alfonso, simplemente por apuntar algún detalle más de la obra de Zóbel que se expone en París, ¿qué cuadros son los que conforman estos caminos cruzados? Pues muchas veces digo que esta exposición recorre, claro, es una galería, pero es una galería que se encuentra en el corazón simbólico de París, en la Avenue Matignon, y hasta ahí ha llegado una especie de recorrido sobeliano que podemos decir habla de Cuenca, porque ahí está desde cuadros de la serie Orillas del Júcar, que todos sabemos, hasta cuadros que refieren sus veranos en Cuenca, cuadros de los paisajes del entorno, y hay un recorrido a través de unos 8 o 10 cuadros que, ya digo, partiendo de piezas desde los años 60, ahí está Péndulo Veneciano, 4 semanas, Plaza de Pilatos, La Orilla está 76, La Cantera. Es un conjunto de cuadros que podemos decir constituye casi un recorrido antológico por la obra de Fernando Zóbel, ¿no? Una rareza, por cierto, tengo que decir, porque aunque Zóbel, a visitante asiduo de París, sus museos y demás, exponiendo en la FIAC o en la Galería Jacob, no se había expuesto en París recientemente. A lo mejor su obra llevaba 30 años sin verse, y hay que decir que ha suscitado un enorme interés todo lo que son los datos biográficos, la aventura con lo que llamo siempre la aventura conquense, ha suscitado un enorme interés. Bueno, tanto es así que Ley la ha recogido en un pequeño artículo de exposición, Radio France Internacional. Realmente está llamando la atención este encuentro. Jorge, ¿algo más con Alfonso? Sí, me quería aprovechar el momento para que Alfonso nos cuente cuál es el estado de su nueva investigación. Lleva mucho tiempo trabajando en el catálogo razonado de Fernando Zóbel, y la verdad es que desde Cuenca lo esperamos con mucho anhelo, y creo que nos cuente un poco cuál es el estado de esto y cuándo vamos a poder ver este trabajo, Alfonso. Bueno, empiezo diciendo que mi proximidad a la obra de Zóbel forma parte de mi vida. Mi primer artículo se titulaba Cuenca cumple un año sin Zóbel, 1985. Por una serie de azares de la vida, desde hace 10 años aproximadamente, comencé a trabajar en el catálogo razonado. Hay que recordar siempre a Rafa Pérez Madero, recientemente fallecido, secretario de Zóbel, y que me ha acompañado en este camino hasta su fallecimiento. Es decir, el catálogo razonado está ya terminado, está en fase editorial. Eso quiere decir que como en torno a 6 meses estará publicado. Es un trabajo que impulsa la Fundación Juan Marc, la Fundación Azcona, la Yala Foundation y los herederos del artista. Es un trabajo, podemos decir, si me permitís, casi planetario, porque se extiende entre Oriente y Occidente, que fueron los mundos que frecuentó Zóbel, y sin duda va a ayudar a comprender mejor esa figura que tiene tantos perfiles, podemos decir, como era la figura de Fernando Zóbel: coleccionista, pintor, dibujante, amante de los grabados, un músico, investigador, lector. Se nos escapa. Sí. Se nos escapa una personalidad tan compleja. Alfonso, quedamos para dentro de 6 meses, si se cumplen esos plazos que estimáis para la edición de ese catálogo razonado de Fernando Zóbel, y volvemos a encontrarnos en la radio, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, Paco, y gracias, Jorge, también. Un abrazo. Alfonso de la Torre es el comisario de esa exposición Zóbel, Chillida, Caminos Cruzados, de la Galería Mayoral en París, que se expone allí estos días.